Buenas noches, profe, compañero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, profe, todo bien. ¿Todo De bien? vuelta, Hola, ¿Recuperados ya? sí, aún no estoy lejos, profe, pero voy a conectarme. Acá estoy. Qué bueno, qué bueno. Ayer me preocupé por ustedes porque parecían todos muy cansados, ¿sí? Yo sé que genera cierto estrés el aula virtual y las tareas y los trabajos, pero hay que echarle muchas ganas, mucha onda positiva porque ya estamos por terminar. Hoy ya le tengo fecha de examen final. Los que están tanto en contabilidad como administración están juntos en pasantía, ¿sí? Entonces tengo que dar la información también aquí con los compañeros de administración, las fechas, ¿sí? Es lo que es prácticamente el cierre de la materia de pasantía, ¿sí? Pasantía supervisada 2. Y espero que ya hayan hecho contacto con sus grupos de trabajo, ¿sí? Para la monografía, porque hay tiempo todavía. Y también que vayan realizando ese trabajo. He visto el formulario 120, estuve evaluando ayer como habíamos quedado y también algunos recibos de repente fueron presentados, ¿sí? Y algunos alzan dos archivos, ¿sí? Entonces por ahí que hubo una confusión, pero lo importante es que alcen la tarea, ¿verdad? Lo importante es que esté el documento y que realmente ustedes presenten, ¿sí? La mayoría hizo muy bien su trabajo en cuanto a lo que es el recibo y también en cuanto a lo que es el formulario 120. Lo que me di cuenta es que algunos tomaron, eso era una cuestión ya de, tal vez, de, de interpretación, porque algunos tomaron el saldo anterior que habíamos hecho y otros no. Sí, ahí radica la diferencia que tienen en algunos formularios, ¿sí? Pero en el ejercitario, como les dije, había pedido yo que se tome del mes anterior, pero algunos lo tomaron y otros no, pero lo consideré por esta vez, ¿sí? Como sé que hay algunos que primera vez que están haciendo un formulario 120, entonces lo consideré, ¿sí? Valoro el proceso, sé que hay muchos que no, que primera vez que están haciendo, y hago también la aclaración respectiva de que para rellenar un formulario 120, generalmente lo realizamos a través de un sistema informático en el cual se carga todas las compras, ¿sí? Se carga todas las ventas, se hace un análisis de los gastos, ¿sí? Tanto de los gastos como de los comprobantes de venta, ¿sí? Los de venta, verificar si están todas las numeraciones, ¿sí? Comunicar las anuladas que habíamos conversado ya y posteriormente cargar todas las notas de crédito y de débito, ¿sí? Y luego de eso recién tenemos lo que se va depurando, a eso le llamamos depuración de las documentaciones, clasificación en realidad dentro del proceso contable y allí recién hacemos nuestro informe que vendría a ser el formulario 120 en el caso de ese ejercitario. Ahora, por una cuestión de tiempo, como ustedes saben, nosotros no hicimos todos esos procesos, simplemente lo hicimos con un esquema más sencillo, ¿sí? En donde ya están todos los totales y directamente se carga, es más bien práctica de carga, ¿sí? Hago la aclaración también que no estuvimos haciendo análisis a través de las leyes por documentación, ¿sí? Porque eso lleva tiempo y prácticamente es un taller completo, ¿sí? Entonces, por esa cuestión también de repente no pudimos
realizarlo plenamente, ¿sí? Pero también les insto a que sigan la página de la SED. Allí, en estos días nada más, dentro de lo que es las redes sociales, estuve viendo que hubo un live, como le dicen, del rellenado del formulario 120. Por ahí, si alguien está interesado, quiere indagar más, profundizar más en ese tema, a los que están tercero o cuarto ya pueden ir viendo en realizar esos tipos de cursos o seguir esos tipos de información que es muy importante para la formación de ustedes, ¿sí? Bueno, ¿qué tal están con el tema de la monografía? ¿Pudieron empezar ese trabajo todavía? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, nosotros ya tenemos elaborado el tema y ya tenemos el formato. Mañana vamos a empezar a escribir ya. Bueno, Entonces, yo creo que para el sábado vamos a tener todo listo. ok, Ese espectacular. es uno. Y otro es, ya tenemos, yo entré recién, profe, y no sé si ya tenemos fecha para el examen, o sea, la entrega del informe final. Sí, ya tenemos fecha y ahora veo que están la mayoría. Si pueden habilitar sus cámaras, por favor. Quiero darles el informe referente a lo que es la evaluación final ya de esta materia, ¿sí? Después de la semana siguiente, no, lastimosamente no todavía, ¿verdad? Va a ser la siguiente semana, fecha 7 de octubre, ¿sí? O sea que tenemos suficiente tiempo, gente, para hacer nuestro informe en forma, ¿sí? Presentar ese informe, hacer nuestra monografía también, ¿sí? Tenemos suficiente tiempo. Entonces, el 7 del 10 sería la evaluación de esta asignatura. ¿Qué se va a presentar como examen final? Voy a mostrar ahora mismo, ya comparto con ustedes prácticamente lo que es la evaluación final, ya que pasé a lo que es, a ver un poco si me siguen. Ahí tienen lo que es el informe final y la guía del informe final, ¿sí? Entonces, esta guía ustedes las tienen allí dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, en donde consta en las siguientes partes, ¿sí? Está la portada, el índice, el capítulo 1, ¿sí? Se divide por capítulos, ¿sí? En los informes anteriores me habían enviado sin capitular, tienen que capitular de acuerdo a este modelo, ¿sí? Y como pide el modelo, aquí por ejemplo en recomendaciones he visto gente que me pusieron ventajas y desventajas. Anulen esas ventajas y desventajas y dejen nada más en recomendaciones lo que quieran recomendar. Luego pongan en principales dificultades las dificultades y en los nuevos conocimientos adquiridos cuáles fueron lo que ustedes realmente, o sea, lo que ustedes vieron de novedoso dentro de la materia y lo que realmente adquirieron como conocimiento significativo, ¿sí? O sea, con los conocimientos que ustedes llegaron a adquirir durante el desarrollo de esta asignatura, ¿sí? Luego tenemos la bibliografía y el anexo, ¿sí? Entonces, este esquema, ¿sí? De trabajo, esta guía, este esquema va a ser el esquema de nuestro informe, ¿sí? Creo que lo que ya hicieron pasantía 1 ya habrán tenido un modelo parecido a este informe, ¿sí? Luego yo aquí ya le hago conocer Profe, los indicadores, ¿sí? las ventajas y desventajas se puede mencionar en la conclusión, mencionaste, o dónde podemos hacer eso. No, estoy haciendo una corrección en base a los trabajos que ya recibí, ¿sí? Hay gente que en Sí, recomendación entiendo. me pone ventaja y desventaja. Yo no pido ventaja y desventaja en recomendaciones. Yo solamente estoy pidiendo las recomendaciones, ¿sí? Entonces, lo que ustedes consideran que pueden recomendar, lo recomiendan allí, ¿sí? Y en principales dificultades, allí mencionan las principales dificultades, ¿sí? Para eso tiene una forma
Entonces, el formato allí, si hay alguien que tiene que adaptar a este modelo, ¿sí? Porque me di cuenta que hay algunos que tenían otro modelo, entonces lo adaptan a este modelo de informe, ¿sí? Es una ventaja para lo que ya hicieron, ¿sí? Lo que ya correlativamente, pues, con la materia pasantía 1, ¿sí? Bueno, y también en los nuevos conocimientos, tienen que describir cuáles fueron esos nuevos conocimientos, ¿sí? Y en qué área, o de repente en qué tema en específico, los temas que le llamaron más la atención, ¿sí? Lo ideal es que ustedes lo describan, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes consideran relevante o importante, ¿sí? Entonces, dentro del capítulo 5 está la bibliografía, ustedes la van a aplicar también allí. ¿Cuál es la bibliografía que van a utilizar? La bibliografía de los materiales de lectura que están dentro de la plataforma. Eso van a agregar allí, porque lógicamente que los contenidos desarrollados tienen una base teórica, ¿sí? Y en los anexos pueden agregar los anexos que ustedes consideren relevantes en cuanto a los trabajos que realizamos, visto que algunos pusieron su diagrama de Chicago, que me parece correcto, ¿sí? Y algunas notas que le parecieron más interesantes, o el formulario 120 mismo, o de repente alguna parte de la monografía, por ejemplo, que están desarrollando, pueden también poner en cuanto a lema, creación de lema, ¿sí? O en las páginas que ustedes consideraron o realizaron durante el trabajo de marketing digital, ¿sí? Eso pueden ponerlo en anexos, ¿sí? Entonces, aquí también quiero hacer una aclaración en el cronograma de actividades, en el capítulo 3, que es el cuerpo central del informe, ¿sí? En la parte de cronograma de actividades, ahí van a insertar el cronograma de actividades que habíamos hecho en una de las clases. Y en la parte donde dice actividades realizadas durante la pasantía, allí simplemente van a describir nomás ese cronograma que realizaron y no van a copiar más allí ese cronograma. Va solamente en la primera parte, después de los objetivos va el cronograma ese que realizamos en clase. Y en la parte de actividades realizadas durante la pasantía, allí solamente van a describir, ¿sí? Como una tarea, ¿sí? Ustedes pueden ponerle, si quieren ponerle tarea 1, tarea 2, espectacular. O si quieren poner por nombre de tema, por el tema en específico, también lo pueden realizar. Yo no voy a condicionar esa parte de la descripción porque lo dejo a criterio de ustedes, ¿sí? Ustedes pueden poner de repente actividades realizadas durante la pasantía y pueden poner la tarea 1 y poner el nombre. O poner solamente el nombre de la tarea, ¿sí? Lo cual puede ser elaboración de un diagrama de Ishikawa, puede ser elaboración de un acuse de recibo, ¿sí? Así van citando y mencionando qué se realizó en cada actividad, ¿sí? También, en cuanto a lecciones... Sí, es también, un pequeño resumen de los temas desarrollados y aprendidos, digamos. Exactamente. Eso es lo que van a realizar en esa parte, ¿sí? No van a copiar todo lo que se dijo o lo que se hizo, simplemente van a describir eso. Eso es, en síntesis, lo que van a realizar dentro del cuerpo. Por eso dice descripción detallada de las actividades desarrolladas, ¿sí? Entonces yo voy a ir describiendo, ¿sí? De hecho que yo ya sé en la plataforma la guía que le puede ayudar muchísimo a ustedes, ¿sí? Pero está en PDF, entonces como para que no sufra alteraciones esa guía, ¿sí? Entonces pueden guiarse también por esa guía didáctica, la general, ¿sí? En donde describe las principales actividades que estuvimos desarrollando y los contenidos también, ¿sí? De acuerdo a cada unidad. Entonces, una vez que yo tengo esto yo lo presento en un formato, en el formato de PDF, ¿sí? Dentro de la plataforma, como una evaluación final. Luego, ¿qué es lo que voy a evaluar de ese informe? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta para la calificación?
Para la calificación el día 7 de octubre, en el día en que ustedes van a defender, voy a tener los siguientes indicadores como evaluación final. Uno es en el capítulo 1 de la introducción, dice, se indica en forma precisa el objeto del informe, dando un panorama por capítulo, dice. O sea que aquí en el capítulo 1, en el capítulo 1, tengo que describir brevemente de qué se trata el informe, ¿sí? O sea, dando un panorama por capítulo. En el capítulo 1 estaremos analizando, realizando una breve introducción. En el capítulo 2 vamos a estar describiendo brevemente las actividades desarrolladas. En el capítulo 3 estaremos realizando algunas recomendaciones. Entonces, eso va a ser una introducción de lo que es el informe. Es innovador, interesante y delimita correctamente. ¿Qué significa delimita? Significa que simplemente está siendo objetivo en la presentación de la introducción. No habla más ni menos, no tiene que pasar de una hoja a esa introducción, ¿sí? Solamente lo más importante, interesante de lo que va a ser, de lo que vamos a leer, ¿sí? Bueno, entonces eso voy a tener en cuenta con un puntaje de 2 puntos, o sea, voy a evaluar con ese número, sería su valor 2 puntos, y también el primer ítem también 2 puntos, serían, si alguien no me completa bien esta introducción, lógicamente no reúne o es incompleto ese sector o esa área, ¿sí? El cual yo estoy evaluando, va a ir descontando el punto, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta también a la hora de ustedes elaborar un informe, ¿sí? Luego en el capítulo 2, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a ver si se observa la misión, la visión y la breve reseña de la universidad, ¿sí? Si es realmente esa reseña histórica y la visión y la misión corresponde a la universidad, ¿sí? Eso voy a tener en cuenta también. Luego, si se plantea correctamente en el orden la información. ¿Qué significa eso? Si está ordenado mi marco de referencia acorde a la guía que ya fue facilitada, ¿sí? Entonces, esos 2 puntos también. Luego tengo en cuanto a los objetivos. ¿Qué voy a evaluar en cuanto a los objetivos? Voy a evaluar si se observa la coherencia entre los objetivos redactados en el informe y lo desarrollado en clase sincrónica y asincrónica. ¿Qué significa eso? Que yo voy a estar evaluando el objetivo en base a la materia pasantía supervisada 2 y en base a los contenidos, o sea que lo que me está diciendo allí tiene relación con todo lo que nosotros habíamos desarrollado, ¿sí? Es un objetivo coherente a la materia, ¿sí? A eso me estoy refiriendo, ¿sí? Si de repente el objetivo es zafado o de repente no tiene tanto sentido con la materia, entonces allí me va a restar ese puntaje referente a ese indicador, ¿sí? Luego, se encuentran redactados correctamente los objetivos generales y específicos. ¿Qué significa bien o correctamente redactado? Si yo utilicé un verbo, si tiene sentido lo que yo escribí en ese objetivo, o solamente entrelacé palabras y no tiene un sentido completo, ¿sí? Eso vamos a evaluar acorde a lo que son las reglas ortográficas, y sabemos que también de coherencia y cohesión, y que tiene que tener un verbo que le antecede. Todo objetivo sabemos que inicia con un verbo, ¿sí? Y después le sigue la oración, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener en cuenta tanto para el objetivo general y para el objetivo específico. Gente, ¿me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Escucha bien, profe.
Porque hay compañeros que me dicen que no escucha bien, pero no sé si es por la zona nomás, porque la mayoría está escuchando, ¿verdad? Yo te escucho bien, profe. Un poco lejos, pero se entiende. Ok, tal vez voy a aumentar mi tono de voz para que me escuchen mejor, ¿sí? Es que hubieron de repente gente que me estaba diciendo que hablo muy fuerte en las clases. Y ahora traté de ser más suave y al final, o sea que vamos a buscar un intermedio allí, ¿eh? Vamos a buscar que no hable tan rápido, también me estaban diciendo. Pero bueno, es cuestiones de que a veces nosotros queremos tratar de transmitir, ¿verdad? Y a veces, al final, si hablo demasiado despacio es un poco aburrido y si hablo muy fuerte ya hablo muy rápido. Entonces, vamos a ver qué pasa, en qué salimos en este medio, ¿eh? Pero bueno, seguimos. A ver un poco en el tema del cronograma de las actividades, ¿sí? Se exponen un cronograma de actividades acorde a lo desarrollado para el informe, ¿sí? Entonces, en el cronograma ustedes van a tener que poner las actividades, el cronograma específico que habíamos desarrollado, si está ese cronograma. Ese ya es 2 puntos por estar ese cronograma en el lugar correcto, ¿sí? Luego se presenta, se presenta el periodo de tiempo correcto dentro del cronograma. Es un bimestre, no me pongan 4 meses en su cronograma, siendo que era un bimestre nomás, ¿sí? Eso también van a tener que tener en cuenta en su informe, ¿sí? Entonces, si me presenta con 4 meses y el bimestre era agosto y septiembre, entonces allí está mal, va a descontar un punto. Me explico en esa parte el tema del cronograma, ¿sí? Luego, dentro Sí, del profe. cuerpo, Sí, profe. ¿sí? Dentro del cuerpo tengo unos cuantos puntos. El primer punto es que se describen detalladamente cada actividad desarrollada durante la pasantía, ¿sí? Si me obvian una actividad de repente, entonces allí ya va a descontar ese 2 puntos, ¿sí? Se respetan las normas ortográficas, si hay algún error ortográfico, ¿sí? También puede llegar a descontar un punto, ¿sí? Se visualiza la coherencia entre lo presentado en la descripción y las clases desarrolladas. O sea, yo no voy a estar inventando cosas que realmente no se dio o no hicimos en clase. Entonces, eso tiene que haber una coherencia, ¿sí? No voy a copiar, pegar ahí un texto o algo así que no tiene nada que ver con nuestras clases, ¿sí? Luego, las actividades son ordenadas conforme al contenido desarrollado en pasantía. O sea, van a ir tarea 1, como les dije, pueden poner el nombre de la tarea, pero en orden, siempre en orden, ¿sí? Luego tenemos en lecciones y recomendaciones, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta si redacta las recomendaciones originales acorde a las actividades desarrolladas en pasantía, ¿sí? Si es que realmente es su recomendación o copió de otro lado su recomendación, ¿sí? Después se observa la claridad en la descripción de las recomendaciones, o sea, son claras las recomendaciones. Se especifica adecuadamente las dificultades y principales limitaciones de la pasantía, ¿sí? Describe ahí cuáles fueron las limitaciones o las dificultades que tuvo el alumno dentro de lo que es la materia pasantía, ¿sí? Luego se observa la validez y aplicabilidad en la descripción de nuevos conocimientos adquiridos. ¿Qué significa eso? Que realmente el alumno manifestó de que realmente le sirvieron esos conocimientos, si son aplicables esos conocimientos o no son aplicables. O sea, tiene que describir esa parte. Entonces, si realmente describe en forma correcta esos nuevos conocimientos, entonces tiene 2 puntos, ¿sí? Luego, las referencias se presentan las referencias bibliográficas, o sea, está la referencia bibliográfica pertinente y relacionada con el área de estudio, o sea, con la materia pasantía. Y luego las citas y referencias se ajustan a las normas APA, ¿sí? Yo ya había mostrado ya en la web las referencias bibliográficas con normas APA, ¿sí? Vayan indagando esa parte para ordenar en forma de
de Ok. normas APA. Acostúmbrense porque van avanzando y sí o sí van a utilizar en su trabajo final de grado, ¿sí? Ok. Bueno, hasta allí en cuanto al documento, ¿sí? ¿Quién dijo, profe? Yo, ¿Sí? profe, yo estuve mirando en la parte de la bibliografía y no encuentro con los materiales. No sé qué es lo que puedo ponerle. Ah, vos no sabes cómo citar en la bibliografía los materiales. No, y viste que cada material, o sea, un libro, por ejemplo, lleva su bibliografía, o sea, cita a los autores. Sí. Pero los materiales que igual, ¿sabes? Pues no indican la bibliografía, o sea, los autores que escribió tal material. Ujú. Sí, en realidad, Entonces no por sé cómo. ejemplo, hay muchos materiales que son ley, por ejemplo, ¿verdad? Y la ley tiene una forma de citar, ¿sí? Y luego también dentro de la plataforma, bueno, después voy a mostrar cuáles son esos materiales y cuáles podrían ser, cómo citar eso dentro del trabajo, si es tu consulta, voy a mostrar eso también. Entonces, para que ustedes sepan cómo citar de acuerdo a las normas APA y cuáles serían esas citas o esas referencias bibliográficas a las cuales me estoy refiriendo, ¿sí? O sea que habrán leído alguno de los materiales que alcé, ¿sí? Por lo menos algunos, porque siempre en el aula vamos alzando materiales, como para que ustedes tengan un conocimiento básico de la materia, ¿sí? Para no quedarse con la mera práctica, ¿sí? Bueno, voy a mostrar. Entonces vas a mostrar esa parte de todo. Sí, voy a mostrar. Ahora voy a terminar de dar estos criterios de leer todo esto, de qué es lo que se va a tener en cuenta en cuanto a la exposición oral y defensa del informe, que es la última parte que se va a desarrollar en el día, es que emplee un lenguaje teórico y apropiado y correcto, son 2 puntos, y respuestas claras y precisas a las preguntas formuladas por el docente. O sea, yo voy a dar 2 puntos por cada pregunta que voy a realizarle a ustedes a la hora, una vez que ustedes presentan todo. Entonces, yo voy a hacer preguntas, voy a hacer 2 preguntas por cada alumno. Entonces, pueden ser de cualquiera de los temas que fueron desarrollados, entonces, o de lo que ustedes expusieron, más bien, para que tengan ese puntaje. En realidad, la gente que no puede de repente, no puede hacer por A o B motivo la exposición, ya les recuerdo que van a tener un 4 puntos menos, ¿sí? Porque son en total 4 puntos. Los puntos de la exposición, ¿sí? Entonces, la referencia que hace a lo logrado, como había dicho, de los indicadores es 0, que no logró nada de lo que dice el indicador. 1, se cumple con el indicador parcialmente, no totalmente. Y 2 puntos, se cumple el indicador satisfactoriamente. O sea, el que cumple todo, lógicamente va a tener 2 puntos por cada ítem, ¿sí? Por cada indicador. Sin embargo, el que lo cumple, pero no en su totalidad, va a tener 1 punto, ¿sí? Por cada ítem, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan presentando en su informe, entonces va a ser la evaluación, ¿sí? De ese informe. Y ustedes entonces ya están en conocimiento de qué es lo que se va a evaluar, ¿sí? Inclusive, este criterio está dentro de la guía general que yo alcé en la plataforma y voy a mostrar ahora, ¿sí? ¿En dónde está esa guía? Bueno. ¿Desde cuándo se va a defender? Me están consultando. Se va a defender el 7, es la fecha de la defensa, y como ya había mencionado, ¿cuántos somos? Tengo que ver cuántos habilitados van a estar para esa fecha, para el examen final. De acuerdo a eso vamos a establecer un cronograma de defensa, ¿sí? En donde exclusivamente vamos a dedicarnos a la defensa y a escucharlo a ustedes, ¿sí? Entonces, por medio de esta sala, ¿verdad?
por Zoom. Y como les digo, vamos a preparar como para que ustedes expongan y nosotros lo escuchamos. Lo más probable es que vamos a tener más o menos entre 10 a 15 minutos, 15 diría yo, para poder defender cada uno, ¿sí? En forma individual, ¿sí? Porque la evaluación es en forma individual. Y una vez terminada un compañero, empieza el otro compañero. Es una tarea bastante, un poco cansadora, pero como cierre de clase, esa va a ser la temática, ¿sí? De la defensa. ¿Sí? Inclusive es con tutoría porque me pueden enviar los power y yo voy a hacer de repente algunas correcciones a los power que me van enviando también a la hora antes de defender, ¿sí? Si bien el power no tiene un valor, digámosle, cuantitativo, sí tiene cualitativo a la hora de presentar. Y también lo que se evalúa es la expresión oral, o sea, la defensa en sí del trabajo, como ya mencioné, que son 4 puntos, ¿sí? Como defensa. O sea, si yo no hago la defensa y hago un excelente trabajo, un excelente informe, voy a tener un 36 puntos del total, ¿sí? Que es muy buena calificación también, ¿sí? Eso es en cuanto al examen, ¿sí? Luego tenemos lo que son los trabajos que ustedes fueron desarrollando. Y ahora mismo les voy a mostrar lo que es la guía. Aquí, si me aguantan un ratito, voy a la página de la universidad de nuestra clase del día de hoy. Está aquí en curso pasantía, ¿sí? Y aquí en la primera parte, luego del espacio de consulta, tienen aquí una guía general, ¿sí? Esa guía la pueden descargar. Y esa guía, en esa guía están todo lo que es las tareas desarrolladas, los indicadores que se va a tener en cuenta en la monografía y en el examen final. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, porque veo que la imagen sale entrecortado, por eso consulto. Bueno, entonces dentro de esta guía ustedes la descargan y allí van a tener lo que es la guía general. Y dentro de la guía general, como les digo, está ya todos los criterios, ¿sí? Y también todas las tareas. Voy a mostrar un poco en documento esa guía. Voy a ver un poco si tengo aquí a mano el documento en sí. Para compartir con ustedes, ¿sí? Entonces vamos a ir preparándonos para lo que es prácticamente la final. A ver un poco. Bueno. Voy a compartir un ratito con ustedes si me hacen el aguante. Entonces, a ver, aquí, ahí les comparto. Bueno, voy a hacer un zoom aquí para poder. ¿Ven allí la imagen de la guía? Guía de unidad didáctica, dice, ¿sí? Tienen lo que es los objetivos por cada unidad, las estrategias, está el modelo del informe allí, ¿sí? Este es el modelo general de todo el informe. Y luego tienen por unidad lo que es los contenidos y cómo se fue desarrollando la clase, ¿sí? La clase magistral, retroalimentación de contenidos desarrollados, foros de debate sencillo. Y aquí ustedes en cada foro tienen sus indicadores de foro también, criterios de evaluación de los foros. En este caso, todos los foros tenían 2 puntos, entonces aquí dice insuficiente, suficiente y sobresaliente, ¿sí? Entonces, si llegaron a completar, el foro es una rúbrica de evaluación que tiene 2 puntos.
en cuanto a los foros, y ahí ustedes van a encontrar entonces esa guía en la cual se basó la evaluación de los foros. Luego tenemos lo que son las tareas, ¿sí? Y ahí tenemos todas las unidades y cómo fueron desarrolladas por unidad, ¿sí? Una vez que llegamos a la última parte de nuestra guía, tenemos una última parte, ¿sí? Porque acá detalla, última parte prácticamente, tenemos acá están los criterios, pero antes de los criterios de indicadores para la monografía e indicadores para la cuestión del examen final, está un cuadro de tareas y allí están todas las tareas que desarrollamos durante lo que es el desarrollo de la materia en sí, ¿sí? Y ahí están cada puntaje asignado a cada tarea, ¿sí? Ahí tienen un total de 45 puntos en total, ¿sí? Entonces, y ahí están las fechas de entrega de cada trabajo también, ¿sí? Entonces ahí usted ya tiene un panorama general de cuáles puede inclusive descargar y marcar cuáles tareas les faltan para la gente que tiene que actualizarse en cuanto a tareas. Entonces ya tiene allí. También tenemos la evaluación, ya los indicadores de evaluación de la monografía, y también tenemos lo que es los indicadores para el informe final. Sí, ya está todo allí los indicadores. Y luego la tabla, lógicamente ustedes ya conocen. Parcial 15 puntos, tareas y trabajos 45 puntos, total del proceso 60, examen final 40 puntos, ¿sí? Y aquí a partir de 60 puntos sobre 100 es lo que se pasa dentro de todas las asignaturas, tengo entendido. Y aquí también lo muestra dentro de lo que es el cuadro de calificaciones o escala de calificaciones, ¿sí? Entonces, a partir del 91 tienen un sobresaliente y a partir de 60 pasan, y por debajo de los 60 están aplazados, o sea que lógicamente la mayoría van a pasar ya dentro de esta materia, espero, ¿verdad? Entonces, este es en síntesis el resumen de nuestra clase, ¿sí? El resumen de toda de nuestra clase, de nuestro módulo en sí de pasantía supervisada 2, ya está prácticamente aquí todito, todo lo que hicimos, ¿sí? Desde que se comenzó la clase hasta el día de hoy y a posterior incluyendo la parcial, ¿sí? Entonces eso ustedes lo tienen también ahí disponible, pueden acceder a esa información y ir viendo qué es lo que le falta, ¿sí? Lo alcé en PDF como para que también no sufra ninguna modificación, ¿sí? Porque es una desventaja ya que de repente si alzo un Word, ustedes están con un informe y pueden copiar algo de eso. Entonces, por ahí también ya tocó en otros grupos que pasó eso. Entonces, mejor es alzarlo en PDF. Bueno, ahora referente a lo que el compañero estaba consultando, referente a lo que es las citas, ¿sí? Con las normas, ¿de dónde voy a sacar? No me dice en el material, me estaba diciendo el compañero. Entonces voy a ver aquí dentro de la plataforma cuáles fueron los materiales de repente. A ver, aquí por ejemplo tengo Power, tengo actividades, ¿sí? Aquí tengo materiales. Aquí dice lectura complementaria. Aquí tiene lectura obligatoria y hay lectura complementaria. Y dentro de la lectura complementaria están materiales de apoyo. Y allí entro en esa carpeta que dice materiales de apoyo. Y ahí voy a ver cuáles son los materiales, ¿sí? Bueno, primeramente tengo un decreto. Sí, estos eran los decretos que habíamos utilizado por el tema de la utilización de las documentaciones o comprobantes legales, ¿sí recuerdan? Entonces, estas leyes, ¿sí? Los tengo que citar. Por ejemplo, el decreto 312 lo tengo que citar en la bibliografía, ¿sí?
las referencias bibliográficas. Luego, la resolución también, y aquí tengo una cartilla, ¿sí? Esto, por ejemplo, nosotros le llamamos revista y lo referenciamos con la página web. Recuerden que páginas web de la SED también podemos citar en nuestra referencia bibliográfica, ¿sí? Y luego tenemos utilización de notas de crédito de operaciones de exportación. Esto también es un decreto que se halla dentro de la página de la SED. O sea que puedo citar los dos, la resolución y el decreto, y puedo mencionar la página de la SED, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a la cartilla del IVA y también a la utilización de nota de crédito, que es una nota vinculante, que es dentro de la página de la SED, lo pueden hallar. Entonces, voy a mostrar ahora con las normas para citar esto, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer dentro de mi trabajo esta cita de estos materiales, ¿sí? Que utilicé dentro de la materia. Entonces, yo voy a buscarle a ustedes lo que son las normas APA, ¿sí? Citar, citas bibliográficas, normas APA. ¿Quién tiene su micrófono encendido? Yo, profe. Bueno, voy a mostrarle entonces con la 6ª edición, ¿sí? La 6ª edición de la norma. Entonces ustedes van a ver. Inclusive puedo facilitarle esto también dentro de lo que es la plataforma para que ustedes tengan también el acceso a la norma, ¿sí? Entonces ustedes saben cómo citar eso dentro de del trabajo. Váyanse acostumbrando a hacer este tipo de citas, ¿sí? Porque o si no, va a ser un poco complicado. Bueno. Vamos a ver un poco si puedo compartir con ustedes. Aquí. Bueno. Bueno. Me van a confirmar entonces si ven o no ven. A ver un poco. Ahí voy a compartir. Bueno, ven allí el documento, dice Centro de Escritura, dice. ¿Ven el documento? ¿Sí? Bueno, aquí por ejemplo, este es una norma que es de escritura para las citas bibliográficas, ¿sí? Cómo citar dentro de un texto, ¿sí? Y ustedes si leyeron, ayer estaba mostrando todas las bibliotecas virtuales que hay, ¿sí? Y ustedes si empiezan a investigar, ven que dentro de lo que es dentro de menos de 40 palabras hay una cita, sí o sí, de un autor referente a un pensamiento en específico. O si yo voy a utilizar una frase completa de ese autor o de un libro en específico, tengo que mencionar por autor, ¿sí? Y aquí me da, tiene que ser el apellido del autor, ¿sí? Con el año de publicación, ¿sí? De una revista o un libro que el autor hizo, ¿sí? O sea, que el autor publicó. Entonces, va el nombre del autor y entre paréntesis el año, ¿sí? Y esto voy a mostrar también después en Word cómo se hace esto, porque esto se hace dentro de Word, como para que sea más rápido también, se carga
en donde se puede ser más rápido también hacer la referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, es un ejemplo de dónde comienza. Aquí, por ejemplo, dice Kakut 2009, afirma, y ahí pone la comilla donde empieza lo que este autor dijo y termina en donde termina la frase que él mismo dijo, o sea que copió textualmente, así tácitamente, así como estaba dentro de su libro, entonces por eso hace esa mención y allí da una referencia de la página 90, ¿sí? Este es en el caso de que sea menos de 40 palabras, ¿sí? O sea, eso nos dice nuestra norma de APA sexta edición, ¿sí? Entonces, una forma de entre la lectura. Ahora ustedes lo que nos van a hacer es de repente, aquí hay varias formas de citar, ¿sí? En la norma hay varias. Yo lo que quiero mostrarles es cómo ustedes hacen la referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, vamos a ir más abajo. A ver, aquí está en cuanto a las referencias, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, si se fijan, aquí está la referencia bibliográfica, ¿sí? Si se fijan, está el apellido de la persona con la inicial y el año, ¿sí? Y la editorial, ¿sí? De ese autor, en donde si es un libro, por ejemplo, porque puede ser libro, puede ser artículo, puede ser revista, puede ser página web, ¿sí? Entonces, por ese motivo, dentro de la norma nos condiciona cómo citar esa cita bibliográfica dentro de un trabajo en sí, ¿sí? Allí tienen el apellido, si son varios los autores, entonces son varios los apellidos con las iniciales de los nombres de los autores y el año y el nombre de lo que es el trabajo, o sea, el libro en sí, o la investigación en sí, el año, por último el año, ¿sí? Entonces, generalmente la sangría francesa es la que es utilizada dentro de la investigación, ¿sí? Dentro de lo que es la referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa información dentro de los libros? Y aquí está. Aquí dice presente la edición, ¿sí? Primera edición del libro, ¿sí? Y aquí está la edición del año. Y ese año es lo que le adjuntamos al lado de lo que es el nombre del libro y le antecede el nombre del autor. O sea que el apellido con la inicial del nombre, ¿sí? Aquí nos muestra. Aquí está. Por ejemplo, el apellido con la inicial, el año, ¿sí? Y lo que es el nombre o el título de su libro, el país y la ciudad y la editorial, ¿sí? Como último, ¿sí? Aquí nos da todo lo que es, aquí hay otro forma de citar, ¿sí? Libro de autores. Aquí está la forma electrónica que ustedes van a utilizar más, me supongo. Por ejemplo, aquí dice online, dice apellido, ¿sí? Recuperado de esta página. ¿Se dan cuenta? Recuperado de esta página. Otra forma puede ser también de Jesús Domínguez, dice el año, y ahí dice recuperado de cierta página, ¿sí? En cuanto al libro se trate, ¿sí? Libro versión electrónica. Pero esto es el libro, luego tenemos lo que son las páginas en sí, ¿sí? Eso está más abajo todavía. Aquí están lo que son las publicaciones también, artículos científicos, ¿sí? Ahora lo que voy a buscar es lo que es en cuanto a las páginas web, que es lo que más utilizan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, también menciona online el apellido del autor, la fecha y también la página de dónde fue recuperado eso, ¿sí? Pero voy a buscar un poquito más porque en realidad nosotros lo que más utilizamos es esta, la corporativa. En cuanto a la SED, por ejemplo, van a utilizar el autor corporativo, ¿sí?
ahí, por ejemplo, van a poner set, ¿sí? La página de la set, ¿sí? El número de la publicación recuperado de, ¿sí? O sea, van a poner la página www.set.gov.pi. En ese caso, por ejemplo, es para lo que son de la set, ¿sí? O si utilizaron otros, además, para enriquecer el trabajo, también pueden agregar de esa manera, ¿sí? En el aporte corporativo gubernamental entra lo que es la SED y todas las páginas que son gubernamentales o que son corporativas, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe, Sí, te escucho. profe, ¿y será que no podemos mostrar en los, o sea, en los folletos que vos alzaste para poder identificar? Ah, bueno, está bien. Aquí, por ejemplo, esto voy a dejar en la plataforma para que vean cómo es. Por ejemplo, acá la norma me dice uno por uno, material electrónico, web, ¿sí? O sea, son varias las opciones que ustedes pueden utilizar como cita. Entonces, inclusive, miren aquí video, por ejemplo, serie, televisión, vlogs, ¿sí? O sea, son varios, ¿sí? Es prácticamente metodología de la investigación esto, pero voy a mostrar entonces, voy a alzar, esto le pueden servir a ustedes a la hora de citar, ¿sí? Entonces voy a mostrar una referencia bibliográfica en Word, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo citar en Word? Por ejemplo, aquí voy a entrar en el, este es los indicadores de la monografía, ¿sí? Entonces, yo si quiero un Word, por ejemplo, que me cargue todo mis referencias bibliográficas y después yo crear nomás ya lo que es mi referencia bibliográfica, voy entonces en Word aquí en referencias, gente. Referencias, ¿sí? Hago clic allí. Entonces, aquí yo tengo, si se fijan, aquí dice insertar cita, tenemos bibliografía, y si yo hago clic aquí en bibliografía, allí el documento me va a generar la bibliografía que yo utilicé en este documento, ¿sí? O sea, yo elijo ahí, fíjense, y ya prácticamente no va a haber necesidad de que ustedes ordenen, porque aquí en Word ya tiene ya el formato APA, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer, hacen clic nada más allí y allí ya le va a generar una bibliografía con, en este caso yo no tengo fuentes, ¿sí? En este documento en específico, pero si ustedes cargaron las fuentes, entonces ya le va a aparecer ahí ordenado según las normas APA, ¿sí? ¿Cómo se carga esto para que pueda aparecerme allí? Es simplemente de la siguiente manera. Vamos a lo que es administrar. A ver. Aquí vamos a ver, aquí me da insertar cita. ¿Sí? Allí voy. Y en insertar cita, allí voy en agregar nueva fuente. ¿Sí? Agregar nueva fuente. Y ahí hago clic. ¿Sí? Y ahí escribo, ahí pongo si es libro, si es revista, si es artículo, periódico, ¿sí? Si es alta de conferencia, si es informe, ¿sí? Y voy bajando inclusive. Acá, por ejemplo, el que ustedes van a utilizar más es sitio web, por ejemplo, ¿verdad? O documento de sitio web, ¿sí? Entonces, ustedes marcan eso ahí, sitio web, en este caso, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, pueden poner en cuanto al nombre del sitio web, es www.set.gov.pi, por ejemplo, ¿sí? Y allí van a poner simplemente el año de consulta, ¿sí? El año de consulta que hicieron, ¿sí? Entonces, estamos 2020, ¿sí? Inclusive pueden poner la URL o el día, el mes y la hora, ¿sí? Pero esto es, pueden poner directamente el año, ¿sí? Y allí le dan a aceptar, ¿sí? ¿Ok? Y allí, si se fijan, ya aparece la cita,
Bueno, esa es una forma de insertar cita en un documento. Ahora si yo esta cita, la quiero borrar, y quiero que me genere todas mis citas, entonces elijo el modelo, referencia bibliográfica, aquí por ejemplo en referencias, y allí me va a sacar, ¿se fijan? Allí ya me saca la página en la cual yo cargué aquí en mi cita. ¿Y de dónde voy a sacar esas citas para ir cargando en mi Word para luego al último hacer una referencia bibliográfica? Simplemente voy a ver en cuanto a las leyes, por ejemplo, ustedes vieron ya ahí en los materiales de apoyo las leyes. Entonces ahí van a poner, aquí por ejemplo ya me da la opción para agregar este. Voy a agregar uno nuevo y por ejemplo, en este caso es un medio electrónico, a ver en qué instancia vamos a incorporar las leyes, por ejemplo. A ver, libro, artículo periodístico, no es, sección libro, es artículo periódico, artículo de revista, o sea, te vamos a ir viendo en qué, aquí por ejemplo, vamos a incorporar en varios lo que es la ley, entonces ahí vamos a poner el título, que es ley, por ejemplo, 125/91, ¿sí? Sí, es esa ley. O si es un decreto, van a escribir ustedes ahí decreto, ¿sí? Decreto 312, ¿sí? Y van a poner ahí, van a abrir el documento y van a ir cargando de acuerdo a lo que me dice el documento, ¿sí? Entonces voy a ver de qué año fue esa ley, ponerle que era 2018, yo estoy especulando en esto, ¿sí? Entonces, allí le doy a aceptar una vez que relleno los datos que tengo, y ahí le doy a aceptar. Y allí me aparece ya también esa referencia. Entonces aquí le doy a actualizar y ahí ya me actualiza ya la referencia, ¿sí? Y así, a medida que ustedes van cargando la cita, va a ir actualizando eso, ¿sí? En el caso de que no usen cita en todo el documento, simplemente tienen que ir a bibliografía y al último insertar, pero sin antes, lógicamente, cargar cada cita. Y aquí bien arriba tengo la opción de cargar fuentes también, aquí. Se llama administrador de fuentes y allí voy a ir cargando también lo nuevo. Si no quiero que me aparezca aquí cada vez que cargo, entonces voy a administrar fuentes bien arriba, ¿sí? Aquí, en esta parte, bien arriba. Y allí tengo lo que es, le doy nuevo, y allí voy escribiendo las fuentes. Ese en caso si no lo quieren hacer manual, entonces yo ya lo estoy mostrando aquí. Y dentro de los documentos, lógicamente tenemos que descargar los documentos y ver los datos que tengan esos documentos. ¿Sí? Y de acuerdo a los datos yo voy completando. Entonces mi Word ya me arrastra ya con las normas APA. Pero si bien yo voy a mostrarle también, voy a alzar nomás también las normas APA para que tengan conocimiento. Y lógicamente que existe todo esto que ya están regulados, entonces va a ser mucho más fácil para que ustedes hagan las citas de acuerdo a las normas APA. No tiene que ir muy lejos de las normas APA, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a lo que es la referencia, ¿sí? Y ayer estuvimos viendo lo que eran las páginas o las bibliotecas virtuales. ¿Alguna duda referente a todo lo que dije? Porque pasaron ya prácticamente una hora. Todavía no hablé del tema que tenía que ser el día de hoy. ¿Cómo? Muy interesante, profe, para la tesis de grado. Sí, de hecho Para que mí es sí. muy novedoso esto, este sistema. Sí, y realmente Profe, que... Bueno, ¿sí? profe, ¿este cuánto punto valía, profe? En la referencia citada... Sí, dos era, ¿eh? Dos, sí. Yo creo que vamos a obviar esos 2 puntos, profe, porque vamos a perder más tiempo haciendo esto que todo el informe en sí. No, Una opinión, profe. en realidad lo pueden hacer manualmente, gente.
Ustedes, yo voy a cargar el material y lo pueden hacer manualmente, de igual manera. No hace falta que lo hagan así como lo estoy mostrando, ¿sí? Yo quiero que ustedes también se vayan actualizando, porque después cuando hagan sus tesis, les cuento que no le va a dar el tiempo para hacer manualmente, ¿sí? Porque son varias hojas. Ahora yo les estoy mostrando una forma de agilizar esto y le va a servir para un futuro no muy lejano, ¿sí? Pero lo pueden hacer de igual manera manualmente, eso no hay problema. Ustedes pueden ir, por ejemplo, poner referencia bibliográfica y ir cargando los datos, ¿sí? El nombre del autor, la inicial, el año, la editorial, ¿sí? O si es ley, ponen ley, número tanto, ¿sí? Y van escribiendo, no hay problema en eso. Yo nada más muestro cómo pueden hacerlo, ¿sí? Y dentro, por ejemplo, de cada material, si me siguen, por ejemplo, voy a ir otra vez a la plataforma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los materiales, además de los decretos y de www.sed.gov.pi, entonces tenemos también otros materiales que de repente fueron utilizados dentro de la materia, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos materiales? Estos materiales fueron modelo de cartas, ¿sí? Voy a bajar más. En las cartas comerciales, allí hay un documento que se llama, tiene un nombre de autor. Entonces el autor, yo voy a poner aquí, por ejemplo, está materiales de lectura. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Dentro de materiales de lectura, allí yo tengo lo que es, voy a ir viendo qué es lo que hay ahí dentro. Aquí, por ejemplo, está el nombre, ya y ustedes, si lo descargaron, van a tenerlo, ¿verdad? Y este nombre, Grant Hill, es el autor de este tipo de carta. Entonces, ustedes van a escribir esto dentro de su bibliografía, ¿sí? Entonces, van a escribir el nombre del autor y el año, ¿sí? Y, lógicamente, el nombre del libro, que es Cartas de Correspondencia, tengo entendido, que es el nombre, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer de igual manera en forma manual, ¿sí? Yo solamente estoy mostrando cómo ustedes pueden agilizar el trabajo para no... A ver un poco si le voy a mostrar el documento que abrí ahora, que es de las cartas. A ver si me permite. ¿En qué documento está eso? A ver, voy a abrir el documento para que me pueda permitir aquí compartir con ustedes un poco. Bueno, un minuto, por favor. Ahí está. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes aquí la cartas comerciales, por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, este es un documento que yo alcé sobre las cartas comerciales, cartas de correspondencia, y si se fijan, ¿sí? Es una cartilla, ¿sí? Donde tiene varios modelos de cartas, ¿sí? ¿Se recuerdan de esa clase que desarrollamos sobre las cartas? ¿Sí? Había varios modelos, ¿sí? Y entonces yo voy viendo, ¿sí? Todo lo que es el documento en sí y voy viendo cómo se llama. Primeramente, el documento se llama cartas de correspondencia, ¿sí? Y el autor, vamos a ver, este tiene 89 páginas, vamos a ver al inicio si tiene, esta es cartilla, sí, aquí está. Ok, entonces el nombre van a poner como revista y van a poner revista La Correspondencia Comercial sería el nombre de esta revista, ¿sí? Entonces una cartilla es una revista, es la que lancé yo para que ustedes vean los estilos y demás, ¿sí? Y acá me da todos los ejemplos de las distintas cartas. Bueno, este, por ejemplo, puede ser una referencia también
para la cita bibliográfica, ¿sí? Entonces, así, de esta manera, entonces ustedes van a poder ir desarrollando y ir viendo dentro de la plataforma. Si ustedes descargaron, van a tener un sustento material bastante sustancioso, ¿sí? Pero si no, van a ir viendo ahora, ¿sí? Porque había varios documentos que yo fui alzando, ¿sí? Y lo pueden cargar como revistas, como artículos, dependiendo de qué sea. Si ustedes al abrir ya se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, eso es interesantísimo que lo desarrollen. Ahora, si les resulta un poco complicado, como dijo el compañero, hacerlo así como le estaba mostrando en Word, entonces lo pueden hacer de igual manera en forma manual. Eso yo no tengo problema, ¿sí? A modo de ampliar el conocimiento nada más, ¿sí? Igualmente, en cuanto a la biblioteca virtual, ¿por qué les insto a que usen ese Cielo, Redail? ¿Por qué? Porque en realidad Dilanec, o sea, todas esas páginas, porque allí está depurada la información, ¿sí? O sea, está, es como que en Google es demasiadas respuestas, entonces hay muchas que no nos sirven. Entonces en las bibliotecas ya están filtradas mucha información que no sirve, entonces se puede utilizar esas páginas. Y dentro del instructivo de la monografía cité algunas revistas o algunas páginas de bibliotecas virtuales que ustedes pueden acceder, ¿sí? La que yo más utilizo es Redalyc, pero ustedes, y Google Académico, ¿sí? Pero ustedes pueden tener otra biblioteca o le puede gustar otro tipo de bibliotecas. Pero es importante que vayan indagando y familiarizándose con esto, porque independientemente, les cuento, de que siga o no la pandemia, una forma de investigación es directamente con las bibliotecas. Ustedes no van a poder utilizar información de Wikipedia, Buenas Tareas, Rincón del Vago. Esas páginas no son de información fidedigna, porque yo puedo alzar una tarea X del segundo año en esas páginas, ¿sí? Entonces, por esas cuestiones, también es importante que conozcamos estas páginas. Pero de hecho, eso ya depende ya de cada uno, ¿sí? Sabemos que están los que todavía se cierran a este sistema, pero tarde o temprano yo creo que vamos a acomodarnos y acostumbrarnos. Pero en cuanto a tesis, gente, sí o sí, tanto normas APA como biblioteca digital, porque ya pasó la época en la cual nosotros libros y libros teníamos que transcribir por computadora. Eso hoy ya no se realiza, ¿sí? Entonces es más bien buscar en las páginas. Inclusive hay forma de detectar, ¿sí?, de qué libro saqué ahí dentro de la web, ¿sí? De dónde saqué esa información. O sea, existen todos los medios. Entonces tenemos que utilizar esos medios a nuestro favor, digo yo, ¿verdad? Entonces, referente al informe, tengo que hacer todavía algunas correcciones, pero el trabajo que recibí fueron de 3 y 1 lo que tengo pendiente por corregir, pero creo que ya dije algunas recomendaciones referentes a ese trabajo y voy a emitir las observaciones respectivas. Los demás yo no sé si comenzaron o no todavía, pero hoy, en síntesis, lo que yo quería compartir con ustedes era un tema sobre productos y servicios. Y si me confirman de que ya iniciaron o no comenzaron todavía el tema de su monografía. Así yo hoy comparto algo referente a eso. Ayer estuvimos hablando de marketing y el sistema de información del marketing, ¿sí? Y voy a compartir con ustedes, no todos, hago la aclaración, no todos respondieron al formulario. Aquí voy a compartir con ustedes en forma rápida. Es el formulario. Tuve 2 respuestas nada más, ¿sí? Ahí están las personas que respondieron. Y las consultas eran referente a qué aplicaciones se le ocurre para el marketing viral
o de rumor en Internet? Y las dos personas respondieron que era el Facebook, ¿sí? 100%, ¿sí? Estuvimos hablando de esas redes, de esas aplicaciones, ¿sí? De esas herramientas digitales. Entonces, las dos respuestas que tuvimos fueron referentes al Facebook, ¿sí? Pueden ser otras también. Después, a ver, aquí voy a ir a respuestas, se me fue a otro lado mi... Luego la otra pregunta, o la siguiente pregunta es, mencione 3 productos que le hayan hablado sus amistades, describa lo que le dijeron, la congruencia entre estos y los anuncios. ¿Qué hizo con esa información? ¿Qué tan probable es que compre tales productos? ¿Sí? O sea que aquí lo que estamos buscando es siempre buscar los medios, ¿sí? Y saber si realmente los medios tienen o no incidencia en la gente y si logran o no que las personas adquieran un bien o de repente presten o necesiten algún tipo de servicio. Y aquí, por ejemplo, habló de 3 productos. Y aquí uno de los compañeros habló de Coca-Cola, otro de Pepsi y otro de Protex, ¿sí? Después, otro compañero habló de celulares, de notebook y de televisor de LED Smart, ¿sí? Y aquí dice que sus amistades fueron lo que realmente le ofrecieron y contactaron a través de las páginas. Si se fijan, entonces, se dan cuenta que sí incide, ¿verdad? A la hora de la venta, de promocionar un producto, ¿sí? Entonces, estas fueron las respuestas. Para la tercera pregunta, que era, considere los aspectos éticos del marketing viral, ¿qué problemas podría tener el método? ¿Qué preocupaciones debería tomar un mercadólogo que deseara usar esta técnica? O sea, ustedes saben que el marketing viral se refiere al uso excesivo de las redes o los medios, ¿sí? Actuales. Entonces, las personas que respondieron es que la expansión que puede tener de boca en boca el problema que podría tener sería la mala información, ¿sí? Que puede ocurrir. O sea, en realidad sabemos que el marketing digital, al ser un medio de publicación, insta a las personas a que compartan esa publicación, y muchas veces lo que se publique en un medio puede ser o no real. Entonces eso se puede viralizar y puede ser que deje mal parada a una institución en sí, ¿sí? Entonces, cualquier publicación que yo haga, por ejemplo, referente a una entidad educativa o referente a un producto en específico o referente a un servicio de alguna empresa prestado, entonces eso habla bien o mal de esa entidad o de ese producto. Entonces eso, y sabemos que lo negativo tiene un efecto multiplicador mucho más alto que lo positivo. Es increíble. Es, por ejemplo, cuando yo comparto un meme, tiene más respuesta de que cuando comparto una reflexión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver la gravedad que puede llegar a suceder, o inclusive entre demanda por parte judicial de parte de la persona que publica o viraliza una información que no es real, ¿sí? Y eso ahora está penalizado también por ley. Entonces, por estas cuestiones es importantísimo también la utilización de estas herramientas. Tengo que, como profesional o como, de repente como futuro emprendedor o emprendedor mismo, tengo que tener la facilidad de entender de que estos medios hablan o bien o mal de mí, ¿sí? Y eso importa, claro que sí, porque la imagen de una empresa, la imagen de un producto, el rumoreo de boca en boca, saben que tiene un efecto mucho más alto. Es un hecho de que un cliente atrae a otro cliente, ¿sí? Y la misma cosa en las redes. Puede ser que sea un efecto muy positivo o muy negativo, ¿sí?
Eso lo habíamos, hago una retroalimentación de lo que habíamos dicho ayer en cuanto al sistema de información, ¿sí? Del marketing digital específicamente, no estoy hablando del marketing tradicional, ¿sí? Entonces, insto a los que no respondieron todavía a este formulario, que lo puedan hacer de modo a que les ayude a que ustedes puedan escoger mejor la herramienta de marketing que puedan llegar a utilizar en su monografía. O sea que todo esto tiene un objetivo que es una práctica para lo que es la monografía, ¿sí? Entonces, ustedes van a hablar entre ustedes, van a decidir qué herramientas van a utilizar, ¿sí? Luego, para el día de hoy yo había preparado un Power, pero viendo la hora, voy a dejar ese Power. A ver, hoy estamos el 23, nosotros, a ver qué... El próximo lunes ya es 28, o sea, el próximo lunes ustedes ya van a estar prácticamente defendiendo. Entonces voy a dar algunas cuestiones aquí que son de prácticamente ya de forma. Si tienen alguna duda de repente, entonces pueden consultar referente a los productos y servicios que ustedes van a describir dentro de lo que es el trabajo de monografía, ¿sí? Aquí yo hablo de definiciones del producto, qué dicen los pensadores de acuerdo a lo que ellos investigaron con referente al producto. Entonces hay varios conceptos de productos, ¿sí? Y esto yo voy a dejarlo en plataforma para que ustedes tengan también una base, de más o menos una idea de cómo está dividido tanto los productos como los servicios. Y voy a una para a la anteúltima página aquí para mostrarle algunas estrategias para las empresas de servicio. En el caso de que seleccione servicio, tiene que tener una identidad propia, un diseño web, es en el caso de que ya seamos expertos, ¿verdad? En diseño web, en este caso no, ¿verdad? Y tener una poderosa imagen organizacional, o sea, el prestigio es lo que deja mucho que ver o que querer formar parte de una institución o querer que esa institución me preste o me dé algún tipo de servicio a mí en forma personal, también puede ser, o alguna empresa, ¿sí? Ese prestigio que tiene. Por ejemplo, una institución, me refiero a una institución educativa. Yo, por el prestigio de esa universidad es la que yo asisto, o sea, me llama la atención, me convence, ¿sí? La misma cosa en las consultoras. Esa consultora tiene mucho prestigio, trabajan muy bien, ¿sí? Entonces, por eso yo recurro a esa institución o a esa consultora, ¿sí? Entonces, ¿tiene que ver el prestigio? Sí, tiene mucho que ver. Y nuestro Facebook, ¿ustedes creen que no dice nada a nosotros? En realidad, prácticamente la historia de nuestra vida está allí y la imagen que proyectamos es importante, ¿sí? En cuanto a lo profesional, ¿sí? Sabemos que también para contratarlos en un puesto laboral también se fijan los buscadores o los que hacen reclutamiento de personal, se van y verifican y ven las páginas, o sea, nos buscan y nos están indagando. ¿Sí? De la misma manera es con las empresas de servicios, ¿sí? Dice, ofrecer nuestros servicios vía internet, llamada telefónica, envías correos, poner anuncios en los diarios. O sea, estos son varios tipos de estrategias de marketing de los servicios, de empresas de servicios, ¿sí? Entonces, esto yo voy a dejar también ahí en la plataforma para que ustedes lo lean. Tenemos los diferentes niveles, ¿sí? Ustedes lo van a leer esto y le puede ayudar o le puede servir para que ustedes hagan su monografía, ¿sí? Porque yo sé que es muy tedioso que yo empiece a leer el Power y demás, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí?
¿Alguien ya quiere enviarme su informe? ¿Tiene alguna duda? No están desesperados porque nos rendimos mañana, rendimos el 7 recién, esta materia. Profe, ¿y lo que ya te enviamos, Ah, cuándo vas a revisar? Ya revisé el tuyo y ya te va a llegar tu correo, Ronaldo, ¿sí? Sí, el tuyo Así para ya poder está seguir. resuelto, seguramente te tiene que llegar en tu correo, ¿sí? Ah, Hay unas bueno. cuestiones específicas que falta modificar, pero falta poquito ya. Y Ronaldo, también tienes que agregar lo que ya estamos haciendo, los últimos, ¿sí? Sí, por eso pues, estoy esperando tus observaciones para poder seguir, pues. Sí, porque también una cuestión de forma, ¿sí? ¿Quién habló? Profe, ¿hasta cuándo vamos a estar desarrollando clases? ¿Por qué? La próxima clase tenemos a ver, ¿ya no quieren más dar el clases? lunes. 27. No, viste que, El lunes, profe, he profe. visto, no, el lunes lo que es nuestro examen, son el miércoles 7, profe. Sí, el miércoles Y 7. vamos a tener 5 clases otra vez. Sí. ¿Y está bien? Vamos a tener 5 clases otra vez. Eso es lo que... Claro, vamos a perfeccionar todo lo que se Y pueda. esa clase va, ¿Cómo? Y tienen que seguir. y esa clase va a ser, ¿Cómo? y esa clase va a ser como Ir retroalimentación, o agregando, vamos a tener otra clase nueva otra vez. No, y eso es lo que les digo. A medida de que vamos a hacer clases de tutoría, a medida que ustedes vayan desarrollando su informe, me van enviando. Yo voy haciendo las correcciones y vamos haciendo las aclaraciones, ¿sí? Y el lunes 28 ustedes van a defender lo que es o sea, que van a presentar lo que es su monografía, y vamos a hacer el cierre de esa monografía en esta sala, ¿sí? Ustedes van a elegir un representante por su grupo y ese va a ser el que presente, ¿verdad? Va a presentar sus páginas o su metodología o estrategia de marketing digital. Entonces vamos a estar compartiendo eso el lunes. El martes vamos a seguir, lógicamente, vamos a seguir teniendo pasantía, haciendo los trabajos, porque hay gente que, les cuento, les parece, no, hay gente que ni siquiera empezó su pasantía, ni siquiera su informe, ni siquiera están en la mitad de las tareas, ¿sí? ¿Entienden? No todos están en el mismo nivel, ¿sí? Eso no me quiero decir, no, con el perdón, porque hay gente que tampoco se está conectando, me estoy dando cuenta, ¿sí? Y yo creo que para pasantía, por ejemplo, es vital que nos conectemos, o si no, no vamos a llegar al objetivo, ¿sí? Y si no hacemos las tareas, tampoco vamos a llegar al objetivo, ¿sí? Entonces, hay gente que está muy retrasada con las tareas, ¿sí? Y con el informe, ni qué decir, hay gente, a ver, León, prestaste ya tu informe, ¿verdad? Ya me enviaste. Y ya tenés las correcciones. Sí, hay gente que todavía ni empezó el informe, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Que no estamos todos en el mismo nivel. O sea, no puedo ser injusta y dejar a los otros atrás, ¿sí? O sea, que tenemos que dar también el espacio a la gente para que se vayan regularizando. No así con la materia de mañana para la gente que sigue en línea, ¿sí? Mañana nosotros rendimos, ya termina esa materia. Entonces, allí nomás yo voy a dar las instrucciones de cómo va a ser el examen y ya van a rendir los alumnos, ¿sí? Ahora, esta Facilito cuestión... nomás, profe, por favor. ¿Cómo? El examen es aprobado por Facilito nomás ya. academia, o sea que sí o sí yo ya envié el examen y ese es el examen que se va a aplicar, ¿sí? Dentro de la materia. Pero como les dije, van a necesitar mucho calculadora y también sus borradores de operaciones, no se olviden. Bueno, eso es en cuanto a Profe, van a mañana. entrar los ejercicios, ¿vio? Para ¿Cómo? mañana. Van a entrar los ejercicios para mañana. ¿Y qué hicimos toda la materia?
Diario va a Disculpa, ser, diario, gente. No va a haber mayor ni balance, solo diario, ¿sí? Por suerte. Ah, Solo diario. Mayor ni balance no, porque no hay caso. Hay gente que no terminó su balance, si voy a alargar la entrega de ese balance, hay gente que ya tiene el resultado, ¿sí? ¿Y Bueno, cuánto tiempo vamos a tener para el examen? Para entregar. y mañana prácticamente toda la, van a tener, 2 horas. no, más tiempo van a tener. Yo voy a establecer hasta las 00 horas, ¿sí? Para que Ah, ustedes terminen bien, ¿sí? Y los asientos van a tener puntajes altos, no van a ser puntajes muy cortos para que no sea muy largo el proceso, ¿sí? Va a ser dale, profe. por cuenta voy a tener cada cuenta un punto, ¿sí? Dale, dale. ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dando clases, voy a ir diciendo el puntaje, la gente que quiere recuperar su puntaje también vamos a ir fortaleciendo esa parte, ¿sí? Viendo y también cerrándolo de a poquito esta materia, ¿sí? Entonces, nos reencontraremos el próximo miércoles, ¿no? El próximo lunes, ya con su trabajo de monografía, gente, ¿sí? Entonces, fijamos esa fecha, el 28 para la monografía, y nos reencontramos todo ese día para compartir lo que ustedes hicieron, ¿sí? Y no se preocupen de que vamos a seguir la clase hasta el 6, ¿sí? Y el 7 va a ser nuestra evaluación final, ¿sí? Si no tienen otra consulta, entonces vamos a cerrar hasta aquí, ¿sí? ¿Alguna consulta? Nada, profe, gracias. Sí, acá ya me dicen que tienen otra materia inclusive. Bueno, está bien, no hay problema. Déjenme su nombre allí, ¿sí? Ojalá algún día esta materia sea prioridad, demasiado. Bueno, está bien. Bueno, buenas noches para todos entonces, un gusto. Nos reencontramos el lunes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, profe.